La pregunta sobre si hay vida inteligente en el universo más allá de la Tierra es absolutamente fascinante. La idea de que somos visitados por inteligencias extraterrestres se ha convertido en parte de la cultura popular. El que algunos seres humanos hayan podido ser abducidos por aliens por distintos motivos es verdaderamente escalofriante. De entre las muchísimas historias de abducciones, hemos elegido las que consideramos son más interesantes. El camionero Scott Murray estaba en la carretera cuando recibió una llamada de pánico de su mujer. Tras conducir hasta su casa, ésta le contó cómo creía que había sido drogada y violada. La llevó al hospital. Al practicarle pruebas no se encontró rastro de ninguna violación, pero sí una extraña quemadura en la parte de atrás del hombro derecho. Al día siguiente, Murray descubrió unas extrañas quemaduras en su jardín y las ramas quemadas de un árbol muy alto. Llevó a su mujer a terapia regresiva de hipnosis, donde descubrieron que había sido llevada a una nave espacial donde se le practicaron pruebas invasivas en su cuerpo. La mujer empezó a tener paranoia y estaba aterrorizada. Poco tiempo después, se quitó la vida. Murray, desesperado por encontrar una explicación, llevó una muestra de su césped a la universidad, donde le dijeron que las quemaduras eran de radiación. Febrero de 1988, Australia. Peter Corey y su mujer Vivian habían visto unas luces extrañas en el cielo. 4 meses después, en julio, Peter dormía en su cama plácidamente cuando sintió un tirón en el tobillo y, aunque fue rápidamente paralizado, permaneció consciente y vio 4 figuras encapuchadas al lado de la cama. Comunicándose telepáticamente con él, le dijeron que se relajase, que sería como la última vez. Poco tiempo después de ver cómo acercaban una gran aguja al lado de su cabeza, este se desvaneció. Peter despertó y corrió hacia el salón donde su padre y hermanos esteaban. Pensando que habían pasado 10 minutos, se dieron cuenta que en realidad había sido 1 hora. Descubrieron una marca en la cabeza de Peter, el cual no recordaba nada más allá de los 4 encapuchados y la gran aguja. En 1992, Peter despertó en su cama para descubrir 2 mujeres rubias de aspecto humanoide sentadas a su lado desnudas. Sus caras parecían ser más largas de lo normal y sus ojos extraordinariamente grandes. Una de ellas agarró la cabeza de Peter y la apretó fuertemente contra su pecho, el cual, notando el pezón en su boca, apretó los dientes con fuerza hasta arrancarlo. La mujer no reaccionó. En su confusión, tragó el trozo de pezón y tuvo un tremendo ataque de tos, tras el cual abrió los ojos para darse cuenta que ambas mujeres habían desaparecido. Notó una tremenda quemazón en sus genitales y descubrió que su pene estaba enrollado en 2 largos mechones de cabellos rubios. Tras desatarlos y guardarlos cuidadosamente, los envió a un laboratorio para analizarlos. El análisis concluyó que el pelo era humano, pero mostraban 5 marcadores genéticos que solo se encuentran en el tipo racial de Mongolia. Estudios posteriores demostraron que solo 5 mujeres vivas poseían dichos marcadores, eran chinas y tenían el pelo negro. Whitley Strieber era un escritor público y reconocido antes de su abducción. Whitley estaba pasando las Navidades con su mujer e hijo en una cabaña aislada al norte del estado de Nueva York. A las 11 de la noche oyó un ruido en la casa. Pensando que era un ladrón, descubrió una extraña figura en medio del salón. Lo siguiente que recuerda es encontrarse solo en medio del nevado bosque. Tratando de descubrir el misterio, se sometió a varias sesiones de hipnosis regresiva, durante las cuales recordó haber sido izado hasta una nave suspendida sobre el bosque, donde le practicaron desagradables pruebas físicas. Unas extrañas criaturas, entre las cuales había un robot, le insertaron agujas en el cerebro así como en una sonda rectal. Obsesionado con el asunto, relató su aventura en su más conocido libro, Communion. El Dr. Hopkins, reputado doctor e hipnotista, fue contratado para estudiar un extraño caso de ovnis y teletransportación en Maine, Estados Unidos.
Un día recibió una llamada de alguien de la UFO Research Organization de Nueva Jersey, con quien acordó verse en la casa. Decidió salir a encender una luz para que el visitante no se perdiera, y según colgó el teléfono y salió, se encontró un hombre entrando en el porche de su casa. Llevaba un traje oscuro y un sombrero. Al quitarse el sombrero, el Dr. Hopkins se dio cuenta de que el hombre no tenía pelo, cejas ni pestañas. Su piel era muy blanca y parecía llevar pintalabios transparente. El hombre habló de un caso ovni, pero también hizo una demostración en la que desapareció una moneda, tras lo cual dijo: «Ni tú, ni nadie en este planeta volverá a ver jamás esta moneda», y siguió hablando cada vez con mayor lentitud. Finalmente, el extraño hombre salió de la casa, anduvo hacia una luz en la carretera y desapareció. El doctor, aterrorizado, borró todo rastro del encuentro, y poco tiempo después descubrió que la Asociación OVNI de Nueva Jersey nunca existió. El caso de Betty y Barney Hill fue el primer caso de abducción ovni publicitado para el gran público. Los Hill volvían de una visita a las cataratas del Niágara cuando vieron una extraña luz en el cielo. A medida que la observaban, crecía de tamaño y decidieron parar el coche para verla mejor. Observaron una extraña nave que se acercaba hacia ellos a gran velocidad. Corrieron asustados hasta su coche y arrancaron para huir, pero la nave les persiguió hasta bloquear el camino y cegarles con su luz. Barney descendió del coche con una linterna y una pistola. Estaban siendo observados por 10 figuras humanoides desde el interior de la nave, tras lo cual Barney corrió de vuelta al coche y huyeron despavoridos. Los Hill escucharon ruidos extraños y empezaron a sentir un cosquilleo por todo el cuerpo. De repente, se dieron cuenta que estaban 35 millas más al sur de lo que creían. Sus relojes estaban rotos, y al llegar a casa, tuvieron que ducharse para librarse de una extraña sensación de estar contaminados. Al someterse a terapia hipnótica, recordaron cómo fueron controlados telepáticamente por 6 extrañas figuras y llevados a la nave, donde les extrajeron muestras de esperma y piel. Este es un encuentro reportado por el guardabosques Robert Taylor. Es el único caso de encuentro ovni que ha supuesto una investigación criminal en el Reino Unido. Taylor descendió de su camión en medio de la noche para observar algo que parecía querer camuflarse entre la maleza del bosque. Descubrió un objeto esférico de unos 6 metros de diámetro flotando sobre el terreno, del que se desprendieron 2 pequeñas esferas que flotaron hasta él. Las esferas se agarraron a los pantalones de Taylor mediante unos ganchos y se vio arrastrado hacia la gran esfera mientras olía algo acre que le dejó inconsciente. Despertó aturdido y sin poder hablar. Las esferas habían desaparecido. En sus nervios estrelló su camión, regresó a pie a su casa y fue a denunciar los hechos a la policía. La investigación policial nunca encontró una explicación para este extraño caso. Dos empleados adolescentes del campamento de verano de Puff Ledger estaban viendo la puesta de sol en el muelle del lago. De repente, avistaron una extraña luz en el cielo. A medida que se acercaba la luz, de ella emergieron 3 luces más pequeñas, las cuales danzaron un rato sobre el agua, para súbitamente una de ellas sumergirse a gran velocidad en el lago. Poco después, la luz emergió y los atrapó en un haz que les hizo flotar en su dirección. Instantes después, ambos estaban sentados en el muelle viendo cómo la luz se alejaba. Nunca comentaron lo ocurrido entre ellos, y ella no recordaba absolutamente nada. Tras pasar por terapia de hipnosis, ambos recordaron por separado cómo fueron llevados a una nave nodriza donde unos seres sin orejas, con grandes ojos y manos de 3 dedos, les practicaron pruebas físicas. Les contaron que visitaban la Tierra para hacer que la vida se pareciese más a ellos y a la de otros lugares del espacio. Antonio Villas-Boas trabajaba por la noche en el campo cuando descubrió una brillante estrella roja en el cielo. La estrella fue creciendo en intensidad hasta que Antonio se dio cuenta que se acercaba hacia él. Descubrió que la estrella era un aparato con forma oval que aterrizó cerca suyo, tras lo cual salió corriendo para intentar huir. Antonio fue alcanzado por una criatura con casco y un traje que parecía ladrar en vez de hablar.
junto con otras 3 figuras similares, le arrastraron hasta la nave, dentro de la cual se encontró desnudo y cubierto de un gel alienígena. Le condujeron a través de una puerta, coronada por unos símbolos escritos en rojo, los cuales Antonio más tarde reproduciría para los investigadores. Una vez le hubieron extraído sangre, se le unió una humanoide femenina muy atractiva. Tuvieron relaciones sexuales, tras lo cual ella se acarició el vientre y señaló hacia el espacio sonriendo. Escoltaron a Antonio fuera de la aeronave y desaparecieron. Antonio más tarde se convertiría en abogado y nunca varió su historia hasta el día de su muerte. El sargento norteamericano Charles Moody contemplaba una lluvia de meteoritos en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, cuando descubrió un círculo de metal flotando sobre el terreno a pocos metros de él. Intentó huir, pero su coche no arrancó. El ovni estaba tan cerca que se veía un alien humanoide observándole. Tras escuchar un agudo e intenso pitido, vio cómo la extraña nave flotaba alejándose de él. Al llegar a casa, se sorprendió de que fueran las 3 de la mañana. Había perdido la noción del tiempo durante 1 hora y media. Poco después, empezaron unos intensos dolores en la espalda y se irritó toda la piel de su cuerpo. Al cabo del tiempo, recordó despertarse tumbado dentro de la nave donde había 3 aliens observándole, uno de los cuales le preguntó telepáticamente si colaboraría. Al aceptar, su malestar desapareció, tras lo cual le explicaron que había una nave nodriza orbitando alrededor de la Tierra y que volverían 2 décadas más tarde. Sometido a una evaluación de estrés psicológico, se demostró que el sargento no mentía y creía firmemente en su historia. Este es uno de los casos de abducción más importantes de la historia, especialmente por haber testigos oculares de la misma. Linda Napolitano estaba en su apartamento en Nueva York a las 3 de la mañana cuando su memoria desaparece, la cual no recuperará hasta bastante tiempo después. Linda había sido flotada hasta una gran nave desde su apartamento y a través de una ventana por un trío de aliens grises. El rapto fue presenciado por personal de seguridad de alto rango de las Naciones Unidas. Otro testigo diría más tarde que pensó era el rodaje de una película de ciencia ficción. El expediente sigue sin resolverse a día de hoy.